El derecho penal. Buen día, jóvenes. El tema de nuestro video de hoy es el derecho penal. Ahora bien, quiero comenzar con algo que quizás los sorprenderá. ¿Sabían que desde los tiempos del Imperio Romano ya existían normas para castigar conductas que dañaban a la sociedad? Los romanos las llamaban ius poenale y ius criminale. Esto significa que la preocupación por la justicia y el orden no es algo nuevo. Los seres humanos llevamos siglos construyendo sistemas para protegernos unos a otros. ¿Por qué necesitamos el derecho penal? Permítame hacerles una pregunta para empezar. ¿Qué creen que pasaría si mañana desaparecieran todas las leyes y ya no hubiera ninguna consecuencia por hacerle daño a alguien o por robar sus pertenencias? Muy probablemente la respuesta que están pensando es caos, desorden, miedo, y tienen razón. Sin reglas claras y sin consecuencias, la convivencia entre personas se vuelve imposible. Como seres humanos que habitamos en espacios cercanos, es completamente normal que nos relacionamos constantemente. La mayoría de las veces lo hacemos en armonía y respeto, pero hay momentos en que surgen desacuerdos, diferencias de pensamiento, conflictos, y en muchos casos hay personas que no respetan la vida, la integridad o el patrimonio de los demás. A lo largo de la historia, las sociedades han enfrentado situaciones muy difíciles. Por ejemplo, la desigualdad económica ha llevado a grupos poderosos a oprimir a los más vulnerables. En casos extremos, como lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, la falta de límites claros desembocó en actos de genocidio y barbarie que costaron millones de vidas humanas. Ante todo eso, el ser humano aprendió muchas veces, a un costo terrible, que la venganza y la violencia solo generan más violencia. Entonces se tomó una decisión muy importante: delegar la responsabilidad de sancionar las malas conductas a una figura imparcial, neutral, que no sea parte del conflicto. Esa figura es el Estado. Y la herramienta que le damos al Estado para cumplir esa tarea se llama derecho penal. ¿Qué es el derecho penal? Bien, ahora que ya entendemos por qué existe, definamos qué es exactamente el derecho penal. El derecho penal es un conjunto de normas que pertenecen al derecho público. Su objetivo es regular tres cosas muy concretas: el delito, al delincuente y la pena o medida de seguridad que se aplica. Todo esto con la finalidad de mantener el orden social y proteger aquello que la ley considera valioso para todos nosotros. Hay una definición muy clara que dice que el derecho penal es el conjunto de normas que previenen los delitos, establecen las bases para determinar quién es responsable y fijan las penas correspondientes. En palabras más sencillas, el derecho penal nos dice qué conductas están prohibidas, quién es responsable cuando se comete y qué consecuencia debe enfrentar. Un poco de historia. Ya les mencioné que desde los romanos existían normas penales, pero fue después de un movimiento filosófico muy importante del siglo XVIII, llamado el Iluminismo Europeo, cuando el derecho penal comenzó a organizarse de manera más sistemática y justa. En ese contexto surgió, por ejemplo, el Código Penal Napoleónico de 1810 en Francia. Este código fue un parteaguas en la historia del derecho porque introdujo una idea fundamental.
que los delitos y las penas deben estar escritos y ser conocidos por todos antes de que ocurran. Es decir, nadie puede ser castigado por algo que no estaba prohibido con anticipación. Eso se llama el principio de legalidad y sigue siendo uno de los pilares más importantes del derecho penal hasta el día de hoy. El derecho penal en México. Ahora, trasladémonos a nuestro contexto. ¿Cómo funciona esto en México? En México contamos con un Código Penal Federal que fue promulgado el 2 de enero de 1931 y publicado oficialmente el 14 de agosto de ese mismo año. Este código aplica en toda la República Mexicana para los delitos llamados de orden federal, es decir, aquellos que afectan de manera general a todos los ciudadanos del país. Pero aquí viene algo que me parece muy importante que conozcan. México es una federación de 32 entidades federativas, 31 estados y la Ciudad de México, y cada una de ellas tiene su propio código penal, adaptado a las necesidades y realidades particulares de su región. ¿Qué significa eso para nosotros? Que aquí en Veracruz existe el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz, de Ignacio de la Llave, y ese es el código que nos rige directamente. Las normas que están escritas ahí son las que aplican para las conductas delictivas cometidas dentro de nuestro Estado. Por supuesto, sin olvidar que también deben respetarse las normas del ordenamiento jurídico federal. La norma penal. Quiero ahora explicarles algo muy concreto. ¿Cómo está construida una norma penal? Para que visualicen mejor, piensen en una señal de tránsito. Esa señal tiene dos mensajes. Uno que dice que no debes hacer, por ejemplo, prohibido rebasar, y otro que implica una consecuencia si no la respetas, como una multa o la pérdida de puntos en tu licencia. Pues las normas penales funcionan exactamente igual. Tienen dos partes. La primera se llama supuesto de hecho, que describe la conducta prohibida o el delito. La segunda se llama consecuencia jurídica, que establece la pena que se aplica si esa conducta se comete. Por ejemplo, el artículo 203 del Código Penal de Veracruz establece que quien se apodere de una cosa extraviada con intención de quedársela podría recibir de 3 meses a 6 años de prisión. La conducta de apoderarse de algo ajeno es el supuesto de hecho y la prisión es consecuencia jurídica. Eso es una norma penal completa. También existen las normas penales incompletas, que son aquellas que por sí solas no tienen un significado completo, sino que necesitan apoyarse en otro artículo para entenderse. Son como piezas de un rompecabezas. Sueltas no dicen mucho, pero unidas forman la imagen completa. Los sujetos del delito. Cuando ocurre un delito, siempre hay al menos dos figuras presentes. Quiero que las conozcan porque son fundamentales. La primera figura es el sujeto activo. Este es quien comete el delito. Siempre es una persona física, es decir, un ser humano real y concreto. La segunda figura es el sujeto pasivo. Este es quien recibe el daño y aquí hay una distinción importante. El sujeto pasivo puede ser una persona física cuando el daño recae directamente sobre un ser humano o puede ser una persona moral u jurídica cuando quien resulta perjudicado es una empresa, una institución u organización. Les pongo un ejemplo. Imaginen que alguien se presenta diciendo ser experto en tecnología, convence a una empresa de pagarle por adelantado
para desarrollar una aplicación y al final resulta que no sabe nada del tema y nunca entrega el trabajo. Esa persona que engañó es el sujeto activo del delito de fraude y la empresa que pagó y fue engañada es el sujeto pasivo impersonal, porque se trata de una persona moral. ¿Ya lo ven? El derecho penal puede aplicarse incluso en situaciones que podrían ocurrirle a cualquier negocio en nuestra comunidad. El objeto material del delito. Ahora bien, existe otro concepto relacionado que deben conocer: el objeto material del delito. El objeto material es la persona o la cosa sobre la que recae directamente el daño causado por el delito. Cuando el daño recae sobre una persona, como ocurre en delitos como el homicidio, las lesiones o la violación, esa persona es al mismo tiempo el sujeto pasivo y el objeto material del delito. Ambas figuras coinciden en una misma persona. Cuando el daño recae sobre una cosa, por ejemplo, en un robo, esa cosa afectada es el objeto material del delito. Los bienes jurídicos. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es lo más valioso que tienen ustedes como personas? Su vida, su salud, su libertad, su dignidad, su familia, sus pertenencias. Todos esos valores son fundamentales para vivir bien. Pues bien, a eso exactamente es a lo que el derecho penal llama bienes jurídicos. Aquellos valores, tanto tangibles como intangibles, que son tan importantes para la persona y para la sociedad, que merecen una protección legal. Si alguien los ataca o los pone en peligro, el derecho penal interviene. Aquí en Veracruz, nuestro Código Penal protege bienes jurídicos como la vida y la salud personal, la libertad, la intimidad, la seguridad sexual, el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad y el patrimonio, entre otros. Cada delito que existe en el Código Penal ataca alguno de estos bienes jurídicos. Por eso están sancionados. La ley los reconoce como valiosos y los defiende. Y les comparto un dato curioso. En lengua náhuatl existe la palabra manahuia, que significa defender, proteger y cuidar. Esa esencia, esa idea de proteger a las personas es exactamente lo que busca el derecho penal y, en un sentido más amplio, los derechos humanos. Los elementos del derecho penal. Ya para cerrar, quiero que entiendan cómo funciona el derecho penal como sistema completo. Actúa a través de tres momentos clave. El primero es la infracción de una norma. Esto ocurre cuando alguien realiza una conducta que está prohibida por la ley o deja de hacer algo que debía hacer causando un daño. Pero no cualquier conducta es automáticamente un delito. Para hacerlo, debe cumplir con varios elementos. Debe ser una conducta real y concreta. Debe ser típica, es decir, debe estar descrita específicamente en la ley como delito. Debe ser antijurídica, lo que significa que va en contra del orden jurídico sin ninguna justificación válida. Debe existir imputabilidad, que la persona sea consciente de lo que hace y de las consecuencias. Debe haber culpabilidad, que se le pueda reprochar su acción. Y finalmente, punibilidad, que exista una pena establecida en la ley para esa conducta. El segundo momento es la sanción. Una vez comprobada la infracción, el Estado responde con una pena.
esa pena puede ser la privación de la libertad, una multa u otras medidas de seguridad, dependiendo de la gravedad del delito. El tercer momento es el procedimiento. No basta con que alguien haya cometido un delito para que automáticamente reciba una pena. Existe un proceso legal regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales en el que participan jueces, fiscales y defensores que garantiza que todo se haga con justicia, respetando los derechos de todas las personas involucradas. Ese proceso va desde el momento en que se conoce el hecho delictivo hasta que se emite una sentencia. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video y quiero hacer un recorrido rápido por lo más importante. El derecho penal existe porque las sociedades necesitan un sistema justo e imparcial que proteja a las personas de conductas que les causan daño. No surgió de la nada. Tiene raíces históricas profundas que van desde el Imperio Romano hasta los códigos modernos del siglo XIX. En México, este sistema se organiza a través del Código Penal Federal y de los códigos penales de cada estado, como el nuestro, aquí en Veracruz. Aprendimos que las normas penales tienen dos partes esenciales, el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica, que en todo delito participan un sujeto activo y un sujeto pasivo, que el objeto material es aquello sobre lo que recae el daño y que el derecho penal busca proteger los bienes jurídicos más valiosos de las personas, su vida, su libertad, su dignidad, su patrimonio. Además, entendemos que el sistema penal no solo sanciona, sino que también establece procedimientos claros para garantizar que la justicia se aplique con respeto a los derechos de todos. Ya quiero cerrar con una reflexión. Conocer el derecho penal no es solo una tarea, es una forma de entender el mundo en el que vivimos, de saber cuáles son sus límites y por qué existen, y de reconocer que cada norma que protege a otro también los protege a ustedes. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, denle me gusta, comenten y comparten el video. Saludos.